Bienvenidos a todos y a todas. Estamos en una nueva edición de Señales por el canal de Abra de la UNICEN. Hoy tenemos el agrado de presentar a Marcela Ward. Ella es médica veterinaria graduada de la UNICEN, referente en salud de fauna silvestre y zoonosis emergentes en el marco de Una Salud. Marcela fue invitada a participar como disertante del Congreso de Microbiología Veterinaria. Bienvenida, Marcela, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, es un placer. Bueno, para arrancar con uno de los temas más importantes, me gustaría consultarte si nos podrías explicar qué es el enfoque de Una Salud y por qué es importante en la actualidad. Sí, el enfoque de Una Salud es algo que todos implícitamente comprendemos, y es que nosotros no vivimos como personas aisladas, sino que vivimos en un entorno natural y convivimos con otras especies también. Entonces, este concepto lo que hace es reflejar esa unidad y se resume como que la salud de uno impacta en la salud de los demás. La salud de todos está interrelacionado y por eso se resume como una salud. No hablamos de salud de animales domésticos, salud de las personas y salud del ambiente por separado, sino en este concepto que lo engloba. Todos los representantes deberían de estar conectados. Exactamente. Bien. Bien. Y en términos de prevención de enfermedades, ¿cómo lo aplicarías a este enfoque de Una Salud? Sí, la parte que es mi enfoque personal, pero que trae relación directa con esta visión, es estimular a pensar y a reconocer la relevancia del enfoque ambiental, o sea, todo el contexto ambiental en el que convivimos y que impacta nuestra salud de manera muy directa. Entonces, cualquier actividad que nosotros hacemos, actividad productiva, actividad en la vida diaria, que cambia el entorno natural que nos rodea, que cambia el paisaje, que saca árboles, nos pone en contacto con otras especies, eso genera situaciones de riesgo en cuanto a la transmisión de enfermedades, que finalmente es el tema en el que yo me desenvuelvo. Perfecto. ¿Y cómo podríamos concientizar a la sociedad sobre la importancia de esta interconexión entre la salud humana, la animal y el ecosistema? Es muy importante que lo tengamos presente, porque cuando hablábamos hace unos años nada más de la pandemia del coronavirus, aprendimos el entorno natural, nos dimos cuenta de cuánto nos faltaba la naturaleza cuando estábamos encerrados, y también nos empezaron a hablar de los mercados y el comercio de la fauna y de los murciélagos. Entonces hay todo ese componente ambiental que en general resulta bastante desconocido, pero que tiene que ser incorporado como atención primaria en la salud. Y es importante porque si trabajamos sobre ese eje, estamos trabajando en prevención, que es la parte más importante de la salud. Responder, que se responde con una atención cuando uno ya está enfermo o dando una vacuna para prevenir, es una etapa posterior, pero ya el problema lo tenemos instalado. Entonces, colocarnos en el pre-problema nos permite hacer prevención, y en ese contexto la parte ambiental es fundamental. Aprendimos un montón de conceptos, creo yo. Aprendimos, exactamente, aprendimos por un lado de que todo lo que creíamos que no era tan importante, lo que nos impacta en el diario vivir, el verde, el canto de los pájaros, de golpe se volvió tan esencial, el contacto con otros, el contacto con nuestras mascotas. Empezamos a valorizar todo eso de otra manera, pero también en un punto se generó como un poco de susto alrededor de lo que implicaba todo eso. Entonces hay que desmistificar, ser conscientes de que aprendimos, desaprendimos. Exactamente. Entonces hay que encontrar como ese equilibrio, y este concepto un poco lo que hace es reflejar esa dinámica donde cada cosa tiene que estar en su lugar, pero ciertamente enfocar en las cuestiones del ambiente nos pone en el lugar de estar previniendo antes de que los problemas aparezcan. Claro, porque es algo que puede continuar, que va a seguir pasando. Sí, en la medida que sigamos transformando el ambiente a la velocidad que vamos, es muy probable que nos enfrentemos con situaciones similares. Eso involucra deforestar, involucra aplicar prácticas productivas, por ejemplo, muy intensivas, que generan la posibilidad de que
algunos virus y ese tipo de patógenos tengan oportunidades de transmitirse muy eficientemente, y donde con esas especies estamos en contacto muy directo, todo eso va generando esos escenarios donde ese contacto estrecho es el que permite que los patógenos, que son muy hábiles, hagan ese salto de especies. Sí, fácilmente. Muy bien. ¿Y qué elemento o concepto vos crees que podríamos añadir a este enfoque? Si vos crees que le falta algo. Y bueno, más que como que le falta al enfoque, falta que nosotros aprendamos a pensar desde ese punto de vista. Yo soy veterinaria y aprendí a enfocarme principalmente en la salud de los animales domésticos. Un poco después me tiré para el lado del ambiente y la salud de la fauna. Pero tuve poco vínculo con la salud pública, nunca la pensé de esa manera, y entonces, bueno, hay que hacer un esfuerzo por ser un poco más transversales y reconocer que efectivamente estamos todos muy, muy conectados. Y eso tiene que empezar desde que somos muy chiquititos, tiene que empezar desde el jardín de infantes, desde antes de eso. En las casas tiene que haber toda esa conciencia bueno, no hay compartimentos estancos, no son silos, no son situaciones aisladas. Cada cosa que nosotros hacemos a diario nos pone en ese contexto de nuevo, de donde la oportunidad de, así como nos contagiamos de la gripe, digamos, tan fácilmente, bueno, también hay patógenos que son muy hábiles en ser compartidos entre especies, así que bueno, hay que enfocar en ser conscientes de esa diversidad y aprenderlo desde chiquitos, que sea como algo natural. El sentido común a uno le indica que es así. Sí, pero artificialmente para manejarlo lo hemos dividido, pero lo hemos dividido un poco demasiado, así que hay que volver a juntar. A juntar, que sí. Eso es un buen cierre. Sí. Bien, perfecto. Continuando un poco con lo que hablamos recién, me gustaría preguntarte en esto de cuando hablamos de prevención. Se está nombrando mucho acerca de la enfermedad X. ¿Nos podés contar un poquito de eso? Sí, en realidad eso se refiere a qué es lo que viene. Acabamos de pasar por una experiencia muy traumática con la pandemia de COVID-19. Y obviamente vamos a volver a tener pandemias. Entonces esto no es un mensaje catastrófico ni nada por el estilo, pero sí hay que ser conscientes y por eso enfatizamos tanto el tema de la prevención. Así que bueno, la denominación que se le pone a eso que todavía desconocemos, que no podemos decir cuándo va a ser ni en qué entorno exactamente, la llamamos enfermedad X y es el modelo que se usa para preparar a todo el personal de salud, de todos los grupos, ¿no? De salud pública, salud veterinaria y demás, de estar pensando ya con ese enfoque de la enfermedad X. ¿Solía utilizarse antes o es algo novedoso? Sí, bueno, era como por ahí no tan explícitamente. Creo que ahora ya en vista de la cantidad de eventos pandémicos que hemos tenido, algunos con mayor u otros con menor impacto, nos estamos olvidando que hace poquito pasamos previo al COVID por la gripe porcina, que se llamó así, la gripe H1N1. Entonces, son eventos que van a seguir aconteciendo y bueno, una forma de definirla con un objetivo claro es esta enfermedad X. Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, y ahora cambiando de tema y yendo a otro de los ámbitos en el que vos te desenvolves, con respecto, me gustaría preguntarte ¿cuáles son las acciones o factores que contribuyen a que un animal termine en peligro de extinción? Sí, ahí tenemos mucho que ver nosotros, mal que nos pese. Pero parte de la transformación ambiental que estamos haciendo a una velocidad muy acelerada, estamos deforestando, estamos cambiando drásticamente los ambientes y en muchos casos hay especies que no se adaptan a eso. O sea, no hace falta que nosotros matemos de manera directa, que eso ha ocurrido también. Y sigue ocurriendo cuando hablamos de sobrepesca o cuando hablamos de la extracción de una especie hasta un límite que no puede sostener. Siempre hablamos de esas grandes especies, los elefantes, los tigres, pero bueno, nos pasa localmente en Latinoamérica con nuestras especies. En La Pampa pasa con nuestro símbolo, que era el venadito de las Pampas, un ciervito que casi nadie conoce y que ahora está en un relicto así chiquitito al lado de San Clemente del Tuyú, en Bahía San Borombón.
lo que hace que esa especie esté en peligro de extinción es que le reemplazamos todo el pastural natural que había en la pampa húmeda por cultivos, mayormente por mucha ganadería, y son especies que son sensibles y no se adaptan a esos cambios, digamos. Los roedores son muy hábiles en adaptarse a las personas, las gaviotas son muy hábiles en adaptarse a las personas, empiezan a buscar comida que nosotros dejamos disponible. Pero hay mucha de la fauna que no se puede adaptar. Y hoy tenemos una declinación de fauna en los últimos 50 años de casi el 70%. Impresionante, una cifra muy alta. Sí. Y cada una de esas especies que desaparece deja de cumplir un rol en el ecosistema. Hablamos de estas grandes especies que mencionaba para ejemplificar algo que por ahí suena conocido, pero hemos perdido cantidad de especies de anfibios, de ranas, hemos perdido muchas especies de murciélagos y demás, y todas esas especies con las que nosotros no nos representamos necesariamente son esenciales para la polinización, para la dispersión de semillas, para el control de insectos que son dañinos, por ejemplo, porque son plagas agrícolas o porque nos transmiten enfermedades como los mosquitos. Así que esa fauna que desaparece tiene un valor ecológico muy importante por esas funciones que cumple, pero además, bueno, tiene su valor propio intrínseco, o sea, nosotros no deberíamos estar determinando qué especies sobreviven y cuáles no. Totalmente. Bueno, de eso se desprende la segunda pregunta. ¿Cuál es la relación entonces que uniría la conservación de un animal en peligro de extinción con preservar el ecosistema en general? Sí, a veces existe un poco la utopía de que si nosotros preservamos este parquecito natural o creamos esta área protegida, con eso, bueno, lavamos un poco de culpa y decimos, bueno, pero los animales finalmente tienen ese lugar. Bueno, ese lugar puede no ser el que ellos hubieran elegido, puede ser que no les alcance, hay especies que necesitan mucho espacio, puede ser que con variaciones en el clima, ahora que estamos tanto en un entorno de cambio climático, esos ambientes ya no sean los más aptos para esas especies. Y mientras antes ellas se podían mudar y correrse a otro sitio, ahora están completamente rodeadas de un ambiente transformado, un ambiente agrícola que les es hostil, donde nosotros además tenemos una presencia permanente. Y lo que empieza a pasar con esa desaparición es que se empiezan a caer esas piecitas claves que nosotros no vemos, pero cada una de esas especies tiene su rol ecológico clave. Controlan plagas, los que son predadores, los grandes predadores, pero también los pequeños que comen insectos, intervienen en un montón de procesos hasta de generación de nutrientes, de correr semillas, de polinizar. El 60% de los alimentos que nosotros consumimos depende de polinización o de insectos o de murciélagos. Perfecto. Nos debería de competir entonces. Nos debería importar bastante, sí, a los que les gustan las castañas de cajú, a los que les gustan las bananas y tantas otras cosas. Todo eso requiere sí o sí de polinización de murciélagos. Y nosotros tenemos así como una cosita, pero eso es cultural. Y por eso yo digo que hay que empezar a trabajar en el cambio, o el comprender estos conceptos desde la niñez más infantil, porque realmente desde son cosas que tienen que quedar incorporadas. No puede ser que seamos grandes y estemos no comprendiendo la relevancia de un murciélago. Es como que en lugar de verlos, porque bueno, la pandemia también hizo un poco eso, generó como bichos buenos y bichos malos, y eso está muy mal. Sí. Se genera una percepción que no la es. Uno debiera recibir esas especies con los cuidados que hay que tener. Obviamente no vamos a hablar de que vivimos en un mundo estéril, pero ciertamente que traen muchos aportes y muchos beneficios. Yo les contaba en el congreso en el que estamos ahora participando que hay estudios hechos incluso en Chile, por ejemplo, donde han demostrado que tener murciélagos que se comen las plagas que se comen a los viñedos aumenta la producción de vino. O sea, básicamente es un plaguicida orgánico que está gratis, además, y a nosotros nos ayuda a ser más eficientes. Es un poco de conocimiento. Exactamente, exactamente. Qué bueno. Y me gustaría preguntarte también, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentás en tu trabajo diario con esta problemática?
Creo que hay una gran empatía en un punto por las cosas, por las especies carismáticas que nos conmueven. Yo trabajo mucho con ballenas y no conozco una persona que me diga qué bicho horrible, cosa que sí escucho todo el tiempo de los murciélagos. Entonces, de nuevo, por ahí un desafío muy grande es la percepción que nosotros traemos acerca del valor o no de una especie, Sin porque conocer nada. sin conocer el rol que tiene. O sea, no vale menos un pingüino que un yaguareté, digamos. O sea, tenemos un poquito distorsionados los valores. Entonces le asignamos al carisma o a lo que representa en su atractivo visual atributos que no necesariamente son los más valiosos para que nuestra vida funcione. O sea, nosotros necesitamos de todas esas especies, nos resulten más lindas o no. Así que, es un poco difícil que con todas las presiones que hay, con la necesidad que tenemos de producir alimentos, con la necesidad de desarrollo y demás, que haya una real comprensión de la necesidad que hay de también trabajar en conservación de biodiversidad. Entonces, es quizá vencer un poco de falta de información, de no comprender el contexto. Y sobre todo, hoy por hoy, no comprender la coyuntura en la que estamos. Estamos empezando a entender un poquito más que el cambio climático es algo obvio porque nos pega un año la sequía y al otro nos pegan las inundaciones. Y a todos nos termina Exactamente, afectando. pero esas cosas que la biodiversidad como va compensando, a veces nos cuesta y solamente nos damos cuenta del problema que tenemos cuando ya es muy grave o cuando una especie desaparece. Entonces, tenemos situaciones en Latinoamérica misma donde hemos perdido especies muy importantes o tenemos otras tantas que están muy amenazadas y es como que es algo que no hablamos, incluso por desconocimiento, porque también siempre tenemos la costumbre de mirar otros lados. O sea, el elefante siempre nos va a conmover, pero nosotros acá no tenemos elefantes, pero tenemos tantas otras especies que sí están en el mismo riesgo. Y después, bueno, asociado a eso, el conflicto con las actividades productivas siempre también es otro punto. Yo trabajo mucho con especies como, no sé, guanacos en la estepa patagónica, que es un lugar de trabajo. Y bueno, ahí siempre hay un tema de conflicto con el productor ganadero. Bueno, son obstáculos también idiosincráticos que hay que ir venciendo, pero tratando de atender las dos partes, ¿no? Todo es comprensible y hay que encontrar como esos equilibrios que se nos desbalancean bastante fácil. Sí, totalmente. Sí. Bueno, Marcela, otro de los grandes trabajos que has realizado y de los que me gustaría preguntarte es acerca de la contaminación de mares y, bueno, mortandad de ballenas más adelante. Me gustaría empezar por preguntarte ¿cuál es la magnitud del problema de contaminación por plásticos en océanos y mares en la actualidad? Es terrible. De hecho, se está catalogando como la pandemia plástica. Creo que no nos damos cuenta hasta qué punto estamos enterrados ya en plástico. Es un elemento que no desaparece y que está de una manera omnipresente casi en todo. Y todo lo que en nuestro ambiente cotidiano terrestre desaparece, en un gran porcentaje termina en el mar. Y de nuevo, todo como lo que está en el mar se invisibiliza y es un tremendo problema. Y cuando nosotros dejamos de verlo, empieza a aparecer afectando a la fauna marina, inclusive la fauna marina que nosotros comemos, porque la fauna marina no solamente son los pingüinos y las ballenas y las tortugas, que las afecta mucho, sino que también son los peces y otras especies comerciales en los que también empieza a acumularse los pequeños pedacitos de plástico. Los que en la composición de esa... Exactamente, empieza a estar metido en la cadena trófica de tal manera que el que se come al que se come y finalmente termina ahí. Y en otras especies mucho más, claramente yo trabajo mucho con albatros y petreles, que son unas especies que vuelan mucho y están todo el tiempo volando alrededor del mundo, casi tienen
un uso del ambiente que es increíble, pero ellos comen en la superficie del mar y el plástico flota en general. Entonces ellos tienen una tendencia a ingerir mucho plástico. De los más afectados. Exactamente, y les obstruye el estómago, o sea, pues una muerte mecánica, digamos, o sea, es como que tenés plástico en el estómago y nada más, que es muy terrible. Y después estamos viendo otros efectos de los plásticos más pequeños, que en general son más difíciles de notar esos impactos, pero bueno, tenemos la sensación y se está investigando hasta qué punto eso empieza a cambiar la funcionalidad de nuestros organismos. Si los químicos que están presentes en los plásticos, el plástico no es un material inerte que no tiene nada, metemos un montón de aditivos químicos para que sea más dura la jeringa, para que sea más resistente la bolsa, y más eso barato, exacto, más veces. barato, y bueno, todo eso tiene un montón de químicos que se van desprendiendo y ya los detectamos en los tejidos y en los órganos de los animales. De esa fauna. Sí, exactamente. Que forman parte. Exactamente. Bueno, en algunos lugares hay trabajos que incluso se están pudiendo medir esos compuestos en las personas. Porque somos parte de esa misma, de nuevo, es una salud, estamos todos en el mismo ambiente y consumimos todos lo mismo. Sí. Me parece muy bien ese punto. Durante el año pasado dirigiste una investigación en nuestro país acerca de la mortandad de ballenas. ¿Podés contarnos los hechos que impulsaron este estudio y a qué resultados arribaron? Sí, yo trabajo con ballenas hace muchos años y tengo un programa en el cual monitoreamos siempre en Península Valdés a las ballenas francas, y cuando se mueren las ballenas, que lamentablemente eso ocurre, y las investigamos para tratar de evaluar cuáles son las causas de muerte, pensando sobre todo que si se refieren a causas humanas, tenemos una forma de actuar para prevenir y que eso no vuelva a ocurrir. Entonces, dentro de ese trabajo que llevamos hace como 20 años ya, trabajando con las ballenas en Península Valdés, el año pasado tuvimos un evento que se hizo muy público porque se murieron muchas ballenas adultas y juveniles, que no es lo normal, y murieron todas juntas en muy poco tiempo. Así que bueno, fue un enorme desafío. Nosotros hacemos lo que en personas se llaman autopsias, y eso, trabajar con una ballena que tiene el tamaño de un colectivo de larga distancia, es todo un tema, pero bueno, por las sospechas por el evento, cómo se había dado y la situación que se da lamentablemente de manera creciente, teníamos una sospecha de que había una marea roja, que es una intoxicación por unos tóxicos que producen algunas algas tóxicas, el plancton, que es lo que comen estas ballenas, y bueno, se comieron unas dosis que obviamente les resultaron letales, pero bueno, teníamos muchas mamás, hembras, digamos, ballenas mamás, y cuando ellas murieron obviamente quedaron sus crías huérfanas, así que fue todo un evento muy bastante... integrado el trabajo. Sí, así que bueno, nos ocupamos de esclarecer eso, pero trabajando con las autoridades provinciales, trabajando con 1000 socios de la provincia de Chubut que se involucraron, y la cantidad de gente que participó, el INIDEP de Mar del Plata que nos hizo los análisis de las algas tóxicas, la gente de la Universidad de San Juan Bosco en la Patagonia. La verdad que pudimos hacer un trabajo increíble y en menos de un mes tuvimos un diagnóstico, lo cual fue un evento para nosotros. Nunca habíamos podido lograr algo así, y no solamente era importante para dar una respuesta acerca de por qué se morían las ballenas, sino para tranquilizar a todo el mundo, porque finalmente estamos de nuevo en el mismo ambiente y había mucha inquietud acerca de qué es lo que estaba pasando. Pero bueno, en parte por la muerte de ballenas también nos dimos cuenta que había un evento de marea roja muy fuerte, y se pudo hacer prevención para que la gente no consuma moluscos bivalvos, que es la forma a la cual nosotros nos exponemos también a esas toxinas. Entonces, las ballenas casi que salvaron vidas, ¿no? Humanas, porque su muerte fue tan obvia y sucedió primero, y nos dio tiempo a que la provincia, bueno, todas las autoridades de pesca y eso pusieron todas las medidas de prevención en su lugar a tiempo. Claro, unos resultados que abrieron una nueva rama de prevención. Sí, totalmente. Y aunque estos eventos de las mareas rojas están ocurriendo lamentablemente cada vez más, se asocian también con
procesos que nosotros hemos modificado en los mares, el cambio climático también estimula estos procesos. Bueno, hay que estar un poco preparados también de que si esto va a ir en aumento, va a haber que estar bastante mejor preparados para atenderlo, exactamente, y trabajar en la detección temprana, que es otra de las grandes frases de la prevención, ¿no? O sea, si no estamos mirando lo que pasa, no. Una ballena es medio difícil de no ver, pero cuando lo que se mueren son animales pequeñitos, que esa es otra gran función de la biodiversidad en una salud, es servir como centinela. En nuestro continente tenemos un gran problema con una enfermedad que se llama fiebre amarilla, que se transmite por mosquitos, pero nuestros monos son muy susceptibles a esa enfermedad. Entonces, la forma en la que en general se detectan cuando va a haber un brote, antes de que ocurra en personas, se ve la muerte de los monos, que empieza a ocurrir, principalmente los monos aulladores, que son muy sensibles, y esos son los que dan la primera alarma. Entonces vos ves a los monos muertos, investigás ahí rápidamente, y rápidamente así podés saber que es muy probable que ocurra un brote en personas. Podés vacunar, podés prevenir, podés dar todos los mensajes de alerta. Entonces la fauna es un centinela súper importante para nosotros. Increíble. Medio lamentable porque termina por disminuyendo, supuesto, pero es una herramienta. Y de nuevo es esta idea de una salud. O sea, si el mono se muere y es tan parecido a nosotros, aparte que no tiene que ver necesariamente con eso, pero digamos que una ballena se muera también se indica también que nosotros estamos enfrentando un riesgo potencial en ese lugar. Y que son importantes que estén. Totalmente. Y en tu opinión, ¿cuál es la medida más importante que debemos tomar para frenar y revertir esta contaminación por plásticos en los océanos? Ay, el tema de plásticos. Nosotros como consumidores tenemos todo el poder. Lo primero que hay que hacer es dejar de consumir plásticos de único uso. Eso quiere decir los plásticos descartables, la cosa que la uso una única vez. O sea, no estoy diciendo no al tupper, al revés, esas cosas que volvemos a usar y volvemos a usar y volvemos a usar, está muy bien y es una forma de no desechar. El desechable automático, la bolsa plástica para ir al súper, todo eso tiene que desaparecer. Tenemos que reemplazarlo por las bolsas de tela, tantas cosas que podemos hacer. Y ojalá con el tiempo también, con innovación, empecemos a encontrar materiales alternativos. Pero realmente hay un punto en el que vamos a estar tapados por el plástico y el impacto que estamos teniendo en mil cosas es increíble. Hay estudios incluso que muestran que hay patógenos, virus, bacterias y demás, pero incluso animales más grandes que eso, que se prenden a los plásticos y viven ahí arriba como si fuera una islita y atraviesan todo el océano y se van pasando de un lugar al otro del planeta, incluso introduciendo especies exóticas invasoras, algas invasoras, especies invasoras de bivalvos, por ejemplo, que tenemos en el sur y demás. Son como transmisores. Claro, sí, terminan siendo un vector. El plástico termina, la verdad, que causando un montón de daño. Ni que hablar de las cosas obvias y mecánicas como que te obstruyan todos los desagües en una tormenta, en una inundación. Y bueno, y el hecho de que queden ahí persistentes para siempre y generando semejante problema para todas las especies. Realmente el tema del plástico. Pero bueno, el mensaje principal es que nosotros, que somos los únicos que usamos plásticos, sí, que están para nuestro servicio, que están para nuestro servicio, seamos muy conscientes de cómo los usamos y que en la medida que podamos debiéramos ser conscientes plenamente de que tenemos que buscar alternativas. Perfecto. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y de esta forma nos despedimos. Muchas gracias. Gracias.